Gracias a todos ustedes por acompañarnos a partir de este momento en Nos Cogió la Noche, la primera mesa de opinión de Antioquia. Todo el grupo de trabajo muy contentos de estar con ustedes. Y como lo dice Liliana, como lo dijo ayer, con mucho trabajo poco a poco vamos creciendo y vamos posicionando nuestra temática, nuestro formato desde la región, porque en las regiones tenemos derecho a hablar y a opinar sobre el acontecer nacional, cosa que se hace muy poco desafortunadamente. ¿Cómo me les va a todos? Muy bien, Nacho. Bueno, ayer no se rieron tanto, estuvimos más serios, sentaditos ahí con el doctor Tobón. Nos hace reír mucho, muy histriónico y seguirá viniendo aquí a la mesa de trabajo. Quédense tranquilos que ya no lo prometió. José, ¿para cuándo fue que lo comprometió usted? Para el lunes 12 de marzo, Nacho. Lunes 12 de marzo va a estar aquí sentado con nosotros haciendo otro análisis. Vamos a buscarle la parte positiva si alguien encuentra que algo nos sirva. Sí, Qué cosa señor. tan impresionante, pero bueno, son verdades muy crueles y en el fondo muy ciertas. Sí, señor. A mí me ha ido poniendo y depuro y sí tiene razón, y sí tiene razón. Ayer tuve la oportunidad de verme con mi hijo que tiene 18 años y pues realmente no creo que él vea mucho este programa porque no es de su interés por su edad. Y me hacía preguntas y se quedaba el hombre pensando, sí, es que pues papá, ¿quién invierte en un negocio para perder plata? Claro. Y yo, ¿cómo así? Me dice, sí, pues es que ese señor está diciendo, o sea, comprar volantes y hacer todas las campañas y salir y hablar por todas partes, eso vale plata, ¿sí o no? Sí. Y entonces me gasto 5.000 para que me paguen, ¿y cuánto les pagan? Y yo, hijo, pues eso les paga más o menos cuánto en los 3 años, 1.000 millones, 2.000 millones, no, un concejal no creo que gane, bueno, un senador sí se la gana y toda, pues. Sí, más. Pues, pero recupera menos de la mitad. Eso no es negocio. Y yo, empezaste a entender la política. Pero Nacho, ningún político se monta o hace campaña de cuenta de él, del bolsillo de él. Sí, no. Ninguno. Todos Tienen los es de sus benefactores. financiadores. Nadie se postula para perder plata. Olvídese. O sea, nadie invierte su patrimonio ahí. No. Por político Bueno, no. Los que me están preguntando, buenas tardes, señores, Alexander Iglesias, Luis Fernando Muñoz, qué programazo, nunca nos dejen solos. Alexander Iglesias, el programa de ayer fue épico. Gracias. ¿Qué pasó ayer que no he visto el video de lo que hablaron? Luz Helena, ayer tuvimos al doctor Tobón, ya lo pueden ver en YouTube. Lleva una buena cantidad de visitas. Véanlo, estuvimos hablando del voto en blanco, estuvimos hablando de los senadores, ya no nos sentamos a hablar, pues porque no queremos tampoco ser aquí, hacer una apología en contra de todos los candidatos. Ayer hablamos otras cosas bastante interesantes, todo lo que se habló ayer. Hoy vamos a hablar, tenemos un invitado muy especial, vamos a meter filosofía, vamos a meterle filosofía a la vida, al acontecer. Él es el director del área el decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Bueno, vamos a arrancar con temitas que tenemos guardados en el tintero, como dicen. Y lo primero es con Lili. Bueno, Lili, se fue usted y averiguó en Itagüí cómo está la situación con las basuras. Vea, claro que sí, Nacho. Nosotros estuvimos en el municipio de Itagüí y recuerden que un concejal de este municipio vino, nos cogió la noche, hizo una denuncia, dijo en pocas palabras que había un problema en la recolección de basuras en el municipio y que estaban en pocas palabras inundados. Nosotros, y como le habíamos prometido a nuestros televidentes, fuimos hasta el lugar, lo visitamos, hablamos también con la administración municipal, Nacho, y estas son las imágenes. Yo quiero hacer un aporte muy personal de lo que logré percibir y es, sí hay basuras en algunas partes, pero me parece que es algo normal que haya basuras en determinadas zonas. No está inundado de basuras, o por lo menos lo que yo logré percibir, no lo vi así, e incluso me sorprendió que estuve en diferentes sectores y vi a lo que acá le llamamos escobitas, no sé en el municipio cómo se llame el programa, haciendo todo el tema de limpieza. Nos mencionaba la administración municipal que mientras que la ciudad de Medellín e incluso el municipio de Envigado y otros municipios tienen 2 frecuencias, es decir, que pasan 2 veces por semana, en el municipio de Itagüí tienen 3 frecuencias, o sea que pasan 3 veces por semana. ¿Qué reconocen ellos? Y sí dicen que se presenta en el municipio, y es que hay falta de cultura, por lo menos en el tema de botar los escombros, lo que habíamos hablado hace poco con el tema de Envarias, era el tema de botar los escombros, el colchón, sacar el mueble y demás, y eso da pie, Nacho, a una denuncia que usted también me pasaba de una televidente que mencionaba que en algunos sitios se está presentando este problema. ¿Qué dice la administración municipal? Ellos tienen identificados 83 puntos. Aún así,
hay otros días que pasa otro carro y trata de recoger ese tipo de cosas para que no se vea tan feo el municipio. Además, lo mismo que en la ciudad de Medellín, ellos también tienen un programa para que las personas, si quieren, los llamen, pidan el servicio, se les puede cargar a la factura de servicios y lo difieran a las cuotas que lo consideren necesario. Creo, Nacho, que tenemos la entrevista, si quiere la escuchamos, Claro, como para Lili, que le demos vamos. un poco de claridad al tema en el municipio de Itagüí. El esquema de recolección, transporte y disposición final de residuos en el municipio de Itagüí funciona. El 80% de la recolección es nocturna y el 20% de la recolección es diurna, o sea, estamos hablando en la mañana. Tenemos 8 vehículos de recolección en el turno nocturno, 7 domiciliaria y 1 en la zona comercial. Y en la mañana tenemos 3 vehículos recolectores de residuos domiciliarios y 3 industriales. Sí, evidentemente en el municipio no hay deficiencia en la prestación de servicio público de aseo. De hecho, tenemos 3 frecuencias, Medellín tiene 2, Envigado tiene 2. O sea, no es por el tema de recolección, es más que todo por el tema de puntos críticos. Bueno, esperamos que esto les sirva de aclaración. Sí vimos basurita, pero es más la irresponsabilidad de muchos habitantes de cualquier municipio de Colombia que no les duele. Para eso está ahí el que recoge. Sí. No debería ser así. Vaya, mande los hijos al colegio y que no, que me lo eduquen allá. No, también hay que estar pendientes de todo y cuidar nuestras cosas. Vamos a hacer un breve resumen porque aquí todo el mundo sigue. Oiga, qué cosa tan impresionante. Ayer todo el mundo nos sigue y nos pregunta. Vean, señores, el voto en blanco sirve. Germán dio una conclusión perfecta ayer. Es un candidato que Sí. está ahí. Un candidato más. Es un candidato más. Sí. Es el candidato de los que están hartos y aburridos con lo que está pasando. Sí, señor. Primero. Segundo, esos votos en blanco no se le van ni a la guerrilla, ni a otro candidato, Ni a ni al que más Vargalleras. lleve, ni a nadie. Esos votos son únicos. Del Sí, candidato. es de ese candidato ¿Qué del pasa? blanco. Si votan 1 millón de personas, que ahí fue donde por eso hice la pregunta ayer, pues, como que no la supe hacer y de pronto Germán me la aclara. Si votan, hay 3 candidatos, ¿sí? Y votaron 1 millón de personas. 200 votaron por uno, 200 votaron por el otro y 200 votaron por el otro. O sea, van 600.000 votos. Sí. Pero salieron 400.000 votos en blanco. ¿Quién gana? Sí, gana el voto en blanco, Nacho, Gana porque el es que blanco, como perfecto. es un candidato más, si no existiera el voto en blanco, gana el que más votos tenga. Ya, yo lo que entendía era, por eso le pongo el ejemplo así, Germán. Sí, muy claro. Si era 1 millón de personas, entonces yo Sí. pensaba que tenían que haber voto en blanco 500.000 más uno. No. Por, no. por el tope. No, la es meta- así. No, porque es que en esto hay que insistir, Nacho. Eso que usted decía ahorita, que lo dijimos ayer, es el voto en blanco es un candidato más. Su candidato es el voto en blanco, vote por el voto en blanco si quiere. Y si el voto en blanco llega a obtener la mayoría de los votos, como pasó en Bello, que le ganó a los otros candidatos, no importa por cuánto, le puede ganar por uno. Pero si ganó por encima del que tenía más, pues ese es el que gana. Gana el voto en blanco, se tienen que repetir las elecciones y no van los que ya están Muy bien. en esa elección. Tiene que haber nuevos candidatos. Hicimos récord. Sí, señor. No, en este momento en ¿Cuántos? distancia. Sí. Julián RC, buen día. Saludos desde Hong Kong. Ay, Ay, buenísimo. Por Dios, aún con la gran inquietud y preocupación por no saber cuál es el candidato menos malo. Bueno, entonces, por aquí atrás un televidente nos pregunta, me gustaría saber si ustedes van a votar por el voto en blanco o van a votar por un candidato. Yo pienso que ustedes deberían estar haciendo lo mismo que estamos haciendo aquí en la mesa. Sí. Obviamente uno tiene ciertas preferencias. Pero lo más importante en este momento, más que el trapo rojo o el azul como era en su momento, Sí. es escuchar esas propuestas que realmente todavía, pues hay algunos que las tienen ya como muy consolidadas, pero Sí. realmente todavía como que no las hemos tenido en forma. De hecho, hemos solamente, ¿cuántos candidatos hemos tenido aquí sentados en la mesa? Hasta el Dos. momento, en esta contienda. Germán aquí en Vargas la mesa Lleras de y trabajo. el señor Pinzón. Sí, El señor Pinzón y el señor Germán Vargas. Vargas. Dos. Los dos nos mostraron sus propuestas. Sí. Uno, el doctor Germán Vargas, el candidato Germán Vargas, las tiene por escrito, en cuadernitos, las tiene colgadas en internet. También el señor Pinzón las tiene en internet. Sí. ¿Sí o no? Me imagino, no sé si el resto de los candidatos, porque los otros están todavía en una consulta, ¿sí, Sí, o no? señor. Petro y el candidato que viene Caicedo. Carlos Caicedo. y Caicedo, Marta Lucía con Ordóñez Marta y Lucía y los Ordóñez. otros están en consulta. Sí. Entonces ellos más están, no sé si ellos están haciendo en este momento campaña
para ganar esa consulta, pero si están haciendo campañas con propuestas para gobierno, o venga, vote por mí, no sé. No, tiene que ver con propuestas de gobierno. Ya las deben Nacho. tener. Ya las deben tener, claro, todos. Sí, Todos las es deben que tener. es una Pero especie, me de, queda es una duda. una especie de primarias. Sí, Las pero me queda una duda, primarias, Germán, ¿no? porque una cosa es lo que piensa Marta Lucía, otra, pues tendrán sus cosas muy cercanas y muy distantes. Al hacer una coalición, el que ganen no se debe fusionar todas en una sola propuesta. Se supone. Se supone, pero no creo Muy que pase. bien. Se debería En llegar a el un caso de acuerdo, Marta un Lucía no creo que consenso. pase. Porque Segundo, finalmente y le- lo que menos miran, Nacho, son las propuestas que tienen cada uno. Ellos cuando hacen coaliciones miran es cuántos votos puede aportar cada uno. Germán, pero ¿por qué no cree que pase los con Marta puestos que se Lucía? van a repartir. Ahí los puestos. Bueno, Claro, segundo, Germán. burocracia. Bueno, Sí. contéstemela, Yasmín, por favor. Por lo que nos decía el doctor Tobón Tobón ayer, y ya lo habíamos analizado creo que antes. Vea, el doctor Tobón nos dice muchas cosas que a veces nos aterran, pero yo estoy seguro que es lo que hemos sabido todos toda la vida. Él nos está diciendo las cosas de otra manera, pero que todo el mundo sabe que así funciona la política en Colombia. Bueno. ¿Por qué no creo? Porque la coalición, y lo explicaba el doctor Tobón, de la llamada derecha es el candidato del Centro Democrático, que es Iván Duque, conservadores que van con Marta Lucía y otras fuerzas la apoyan a ella, y otros conservadores un poquito más radicales por Alejandro Ordóñez, ex procurador. No funciona, no parece que fuera a darse eso, porque es que a la larga esa coalición matrimonio por conveniencia está mostrando una dinámica distinta. Eso no es, venga, hagamos una coalición para que me apoye mi candidato Duque, porque las encuestas están mostrando que la señora Marta Lucía Ramírez está volando Por con encima. alas propias. Está muy bien posicionada, ya ella se ha hecho contar antes y resultó un gallo duro de pelea. Se la complicó a esa coalición, y cuando ella, si llega a ganar, no estamos diciendo que ella va a ganar, pero podría pasar, si ella llega a ganar, y lo decíamos aquí también, ella llega con Pastrana, que es otro personaje que está ahí detrás, y va a poner sus condiciones. Que si se le pegan o se van los del Centro Democrático para donde Vargas Lleras, que es otro de los análisis que se han hecho, podría pasar. Pero que sea seguro que ellos se unan. Cuando termine la consulta, y dependiendo de que gane, nos daremos cuenta para dónde se van unos y los otros. Pero yo eso no lo veo tan claro, porque de todas maneras es una firma de coalición, por un lado, que se hizo, y ellos saben que no tienen muchas alternativas de poder. Y entonces, como no tienen esas alternativas de poder, tienen que luchar por la propia, por la que tienen. ¿Quién? Y, la alianza de derecha, la coalición de derecha. Pero depende de quién gane, José, yo estoy seguro. No, pero se supone que independiente del que gane, los otros lo deben apoyar. Ah, sí, claro, Sí, eso es lo que está en el Sí. papel. Porque es Por que- eso porque digo es que que- todavía no hay una eso- no, propuesta porque- clara. Porque es que lo otro es especular, o sea, uno decir, Claro. si gana Duque lo apoyan, pues si gana Marta Lucía, entonces no la apoyan. Es uno como querer también ahí Ah, no, decir, claro, señores. eso, hay que esperar. eso hace parte del análisis y de las Hay que posibilidades. Era en la opinión que Yasmín me preguntó, lo que así lo veo yo, y creo que el doctor Tobón coincidía con eso. Julián, la tiene cuéntenos complicada. ¿Qué hora es en Hong Kong? Quedé con una intriga. ¿Qué hora harán en Hong Kong? ¿Y qué estará haciendo este hombre viéndonos desde por tan lejos? Bueno, Germán Mendoza, le tengo unas preguntas hechas por televidentes que me parecen muy pertinentes. No me va a corchar. No, si no las sabe, tranquilo. Usted es el que bueno. más conoce todos estos temas, pero las podríamos resolver de aquí a mañana. Sí. Y me parecieron muy pertinentes. Lo primero, entonces, gana el voto en blanco. Hay que montar nuevas repite. elecciones. Sí. Y entonces me hacían preguntas, bueno, y entonces los que quieren ir por firma, entonces habrá entonces que montar otra vez todo ese protocolo de firmas, ¿cuánto se demora eso? ¿Y qué pasa si no da tiempo el 7 de agosto? ¿Quién queda de presidente en el país? Muy buenas preguntas las que me Eso se hicieron. corre, Nacho. Acuérdese que eso ya se convertirían en unas elecciones atípicas, como suele ocurrir en los municipios donde el alcalde lo encarcelan, o se Sí. muere, o se retira, o cualquier cosa. Entonces cambian los calendarios electorales por esas eventualidades. O sea, usted se la acaba de tirar. ¿Qué? Seguiríamos con Santo entonces mucho más tiempo. No. No, Ah, no, entonces, ¿qué pasa? No, yo creo que habría... Porque primero, o sea, Yo no creo. Si gana el voto en blanco en la primera vuelta, no hay segunda vuelta. Correcto. La primera vuelta es en mayo, Finales de mayo. finales de mayo. El presidente que gane, el candidato que gane, 27 de mayo exactamente es la bueno, segunda vuelta. si gana en la primera, La primera vuelta.
El 7 de agosto se posiciona, entonces Sí. serían junio, julio y agosto. Y acuérdese que El país está preparado para montar elecciones en 3 meses No. o antes de eso. ¿Quién quedaría de gobierno? No, preguntas interesantes para que Eso la sí, porque investiguemos. como nunca ha pasado, Nacho. Por eso sería bueno investigar sí, eso. es bueno investigar porque... Pero- Ahí le dejo esa inquietud, Germán. Sí, Nacho, pero bajo de las nubes a los idealistas. no va a pasar. Supongamos que gana el voto en blanco, que no va a pasar. ¿Quiénes van a volver a aspirar? Los familiares, los políticos, los amigos, los cercanos a los que normalmente están ocupando esos cargos. No, señor, aquí Entonces- le va a creer a don Anthony. El Congreso asume y el presidente del Senado funge como jefe de Estado. Sí, sí, Eso sí. de sí, tener todo un pero, protocolo. pero no, Sí, lo que le sí. quiero decir es para las nuevas elecciones. Hay que repetir las elecciones. Sí, claro. Entonces, ¿quiénes van a ser los nuevos candidatos? Ah, no. Los familiares, no, los amigos, seguramente. los parientes, Y los si vuelven y cuñados se montan lo de los mismo, que están. volvemos y traemos al doctor Entonces- Tobón y promovemos la segunda Y votación vuelven- en blanco. vuelven y ya se montan los Eso otros es. primos, los otros No, familiares, eso está los bien. otros cuñados. Pero usted se no imagina el olvide eso. llamado de atención. Claro. Me dice que son las 6:15 de la mañana, trasnochar fue con mi Real Madrid, ya veo y siento el regaño de mi madre. Salúdenla, por favor, doña Hortensia, desde Hong Kong, la saluda Julián, quien está muy pendiente el día de mañana viendo el programa de ayer. Ah, O muy sea, bien. en el que estamos. Está en el futuro. Bueno, vamos a seguir. El doctor Tobón vuelve para que los televidentes lo tengan claro. ¿Qué fecha? El 12. 12 de marzo. 12 de El marzo, lunes aquí después lo de tenemos. elecciones Listo, y vamos a al tener muchos Congreso. más especialistas en el tema. Otro televidente nos mandó y nos ponía una queja acerca de todo este asunto de la revisión del gas. Sí, señor. Entonces resulta que eso se volvió como otra vacuna. Entonces que la técnico-mecánica, que la del gas, y entonces que la del ascensor. Pagamos eso va a por ser, todo. estamos bajo. Sí, aquí en este país es la payola más impresionante. ¿Qué de cierto tiene eso, Lina, y qué se encontró? Vea, Nacho, le cuento que frente a este tema estuve averiguando con personal de empresas públicas y ellos me dijeron lo siguiente: la revisión de los 5 años sí es obligatoria. Lo que pasa es que a las casas o a los apartamentos están llamando empresas que dicen, le estamos recordando la revisión de sus gasodomésticos. Nosotros trabajamos con empresas públicas de Medellín. Ojo, usted puede llamar a empresas públicas, verificar si esa empresa pues está trabajando, pero en realidad la funcionaria que me atendió me dijo, vea, empresas públicas no llama a ninguna casa para decir que le van a ir a hacer la revisión. En la factura de sus servicios sí llega una comunicación donde le anuncian que en el próximo mes o en los próximos días le estarán haciendo la visita por parte de empresas públicas, pero ellos vía telefónica no llaman absolutamente a nadie. Lo que pasa es que hay algunas empresas que hacen estas revisiones de gasodomésticos y si usted quiere, contrata, pero a voluntad propia porque quiere saber que sus gasodomésticos están bien. Pero esa no es la revisión de los 5 Entonces, años esa por señora ley. que me estaba llamando en estos días a mi casa y que me dice que me cobra 100 y pico de mil pesos, no le como de cuento. Eso no le coma cuento, que eso no es así. La revisión oficial de empresas públicas que le avisan en su factura de servicios, que se la están avisando a través de ese medio, vale 59.331 pesos. Es más, cuando ese funcionario de empresas públicas va a su hogar y le hace esa revisión, usted no le va a pagar esos 59.000 pesos a ese funcionario. Sencillamente esos 59.000 pesos se van a diferir de 1 a 6 cuotas, como usted quiera. Usted dice, en la próxima factura la quiero pagar completo, usted firma y el empleado ni siquiera recibe un peso por parte suya. Muy bien. Dubel, mucho choque en la ciudad de Medellín hoy. Usted aquí me está reportando dos, uno en la mañana y otro en la tarde. Nacho, así es. Lamentablemente, pues en horas de la mañana se presentó un choque en el municipio de Girardota. Una buseta que iba de viaje colisionó contra una jaulita, como se le llama vulgarmente. 8 personas resultaron lesionadas, por fortuna ninguna de gravedad. Las personas fueron sacadas allí por quienes iban transitando por la zona. Se habla de que el choque se ocasionó por exceso de velocidad por parte de la empresa, pues de la buseta que transportaba a las personas. Quienes resultaron lesionados fueron trasladados a la Clínica del Norte, pero sin mayor gravedad, Nacho. Y ahora en el barrio Campo Valdés, cerca a la estación de gasolina, también se presentó un choque y un accidente con una busetica que transportaba unos niños, una buseta escolar. 11 niños lesionados, fueron también trasladados algunos a centros asistenciales, por fortuna ninguno de gravedad. Y allí se habla de que venía una motocicleta a alta velocidad, la busetica, por esquivarla,
pues para no chocarla, fue la buseta contra el bus y allí fue que se Pero produjo duro. este choque. El conductor quedó atrapado y tocó sacarlo pues allí Duro. con los bomberos y quienes estaban allí rescatando, con barras inclusive. Porque hay un saxofón por aquí. ¿Verdad? Vea, Nacho, le voy a contar la historia. Sí, yo veo un saxofón aquí en nuestra red interna y me tenía la intriga. Nacho, lo que está es que no está el saxofón, no hay. El problema es que eso, no está el saxofón, Eso Nacho. no Le voy va a a contar la sonar. historia. Resulta que muchos nos hemos quejado del tema de inseguridad en la ciudad de Medellín. A veces se ha mencionado el tema de Bello, pero de eso no se escapan los demás municipios del Valle de Aburrá. Resulta que un estudiante hace sus prácticas en una clínica que está ubicada en el municipio de Sabaneta. Él dejó su carro en la vía pública, salió, lo dejó más o menos en las horas de la mañana cuando llegó a hacer su práctica, salió más o menos a eso de las 11 de la mañana y resulta que cuando llegó encontró que el carro se lo habían rayado, se le habían llevado el radio y se le habían llevado el saxofón. El muchacho lo que hizo fue preguntar a los vecinos a ver si habían visto algo. Los vecinos le contaron que es muy frecuente que en esta zona donde él dejó su vehículo se presentan robos, que ellos incluso también han sido víctimas, y él lo que hace es un llamado de atención porque él prácticamente este instrumento lo utiliza para poder de pronto solventar sus gastos. Le pide a todas las personas que si le estaban vendiendo este instrumento musical, por favor no lo compren porque es apoyar la delincuencia, y pide como tal a las autoridades que hagan más presencia en la zona. Le quiero, antes de contarle otra noticia a usted, este viernes vamos a tener al candidato del Polo, Caicedo. Digamos que él es El de la consulta. De la consulta. Bueno, muy bien. de izquierda Caicedo va a estar con este Petro, viernes. porque El recuerde que próximo Petro- jueves va a estar Petro. Sí. Sigue en la agenda, estamos esperando que el señor Duque, que Marta Lucía, que Fajardo nos confirmen. Han dicho todos que sí, que sí, que sí. Andan con una agenda bien complicada por todos los medios. Pues ya nos llaman y no, es que ustedes son una mesa de opinión muy importante, son el programa más importante de Antioquia, ya queremos estar. Bueno, Nacho, óigame, y entonces, Fuerza Ciudadana se llama el movimiento de Carlos Caicedo. entonces, para que lo tengan ahí en su agenda, aquí los vamos a tener este viernes y el próximo jueves. Y de una vez hago una aclaración, el próximo jueves por motivos de trabajo no voy a estar en la ciudad de Medellín y no voy a poder estar en el programa, para que después, como dice el doctor Deón, digan, es que usted es de derecha o es que usted es de izquierda, es que usted no quiso estar. Usted no quiere Me muero de las ganas de estar, pero tengo un compromiso ineludible. ProColombia muy preocupado, me cuenta una fuente en Londres que entonces contrataron a un super periodista muy crítico en turismo, entonces esa es la función de ProColombia, promover. Sí. El hombre vino muy contento para Colombia, llegó este fin de semana con su cámara, con todo. ¿Y dónde estuvo? Pues no, ¿dónde estuvo qué? No ¿Dónde pudo ni estuvo salir del hotel porque le robaron todo. Ay, Está desesperado, no tiene no. pasaporte, están pero aburridos, súper estresados en la embajada de Pues Colombia en claro. Londres y en ProColombia porque este es el país del Sagrado Corazón de Jesús. Imagínese cómo Qué quedamos. tristeza. Sí, o sea, No, este tan señor no negativo. nos va a recomendar. Mañana les voy a dar el nombre del periodista, acabaron de Sí. confirmármelo. Me dieron el dato ahora por la tarde, pero ya en Londres es de noche, entonces, pero mañana me van a confirmar el nombre de este periodista, don Germán Mendoza. Nacho, pero venga, aclaremos esto porque creo que aquí sí tengo que reconocer que hay una imprecisión con lo del voto en blanco. Esta es la página de la registraduría y sí que hay que aclarar porque había un acto legislativo de enero de 2009 donde hablaba que ganaban, se repetían las elecciones cuando el que ganaba era el voto en blanco por encima de los otros candidatos, pero mire, hay una sentencia de la Corte Constitucional C-490 de 2011, declaró inexequible la norma de la reforma política que ordenaba repetir elecciones cuando el voto en blanco obtenga más votos que el candidato o lista que haya sacado la mayor votación. En consecuencia, la mayoría necesaria para repetir, usted tenía razón, Nacho, la mayoría necesaria para repetir la elección es la mayoría absoluta. O sea que sí tenía razón usted, es decir, el 50%. No me hice entender ayer, no me hice entender, sí. Es el 50% porque la norma anterior sí decía 50 eso. más uno, más un Pero voto. para poder que se repitan, es el 50% más uno de los votos O sea, mi válidos. ejemplito, 1 millón de personas votaron. 200, Tiene que- 200, 200 sí, y sí, 400. sí. No ganó el No. voto en blanco, No, señor. tendría que ganar 500 o Más 1000. uno, sí. Y mire, la Corte Constitucional en esa sentencia señala que la inscripción de candidatos para la nueva elección se realizará dentro de los 10 días calendario a partir del día siguiente de la declaratoria de los resultados por la correspondiente ¿Cómo repita autoridad. eso despacio? 10 días después de que se declare que ganó el voto en blanco. ¿Se repiten las elecciones? Sí, señor. ¿Y con quiénes?
con los que Con se los presentan nuevos los nuevos candidatos Con los rápidamente. Por eso, ¿y quién monta? Sí, Por eso. porque es que se Pero oiga, tendría- Germán, Sí, usted de está los diciendo una... familiares. No, Los familiares, aquí, no, los no, amigos. está Porque bien, está bien lo que tendría usted dice, que los tener familiares, un pero plan B. óigame, ¿y entonces quién monta un programa en 10 días, Germán? Sí, toda Se la lo voy a leer maquinaria. textualmente No, porque Germán, es que, qué mire, cosa de Nacho locos. tenía razón con lo de la mayoría absoluta, era que había una confusión con la norma anterior que no quedó en vigencia por la Corte Constitucional, sentencia C490. Dice, señala que la inscripción de candidatos para la nueva elección se realizará dentro de los 10 días calendario contados a partir del día siguiente a la declaratoria de resultados por la correspondiente autoridad escrutadora, es decir, cuando se termine de hacer el escrutinio. ¿Sabe eso para quién fue hecho, Germán? Para cuando habían partidos. Ah, sí. Porque, podían sacar porque un plan en B. la actualidad eso no funciona. No. Porque No, entonces, porque ¿quién sale a eran recoger los mismos- firmas? sí. Y mientras las revisan y todo eso, eso está hecho para partidos. Y mire, Nacho. aquí hay otra cosa que aclarar, perdón, José Fernando, porque también hay que ser claros. De acuerdo con el artículo 9 del Acto Legislativo de 2009, deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una corporación pública, etcétera, etcétera, cuando gane el voto en blanco, pero por una sola vez. No se puede hacer dos veces. O sea, O sea que que ahí se si la montan los segunda parientes vez gana el fijos. voto en blanco, O sea, es no quien se saque puede la hacer. mayor Pariente votación. Bueno, vamos a hacer una cosa, Germán. ¿Le parece? ¿Está bueno el tema, sí o no? Sí. Invitemos a alguien y que nos aclare Sí, todo sí. esto y lo entendamos, porque Sí, qué sí, trampa. todavía. No, pero Ya. está claro que solo se puede hacer por una sola vez. Está Si bien. vuelve a ganar el voto en blanco, gana el que El quedó, segundo. no, el segundo que sería después del voto en blanco, exactamente. Señores, no estamos promoviendo el voto en blanco, lo estamos considerando como otra opción. Fue nuestro invitado ayer como otro candidato. La idea es traerlos a todos y vuelvo y repito y lo decimos todos en esta mesa. Escuchemos las propuestas, Claro. pero nadie en una sociedad cansada de los políticos como que lo ha tenido en cuenta. No es que estemos aquí abanderados el voto en blanco, no, ni mucho menos, pero es bueno que la gente conozca esto. José. Nacho, y con esa aclaración de Germán, entonces estamos claros que serían mucho más de 8 millones de votos los que se necesitan. Sí, claro, no, O sea, ya eso lo es que dijo el idealismo doctor más que otra Tobón. cosa. Es Lo dijo muy mayoría claro. absoluta. uno. Bueno, Exactamente. por eso fue mi preguntita ayer, y como que no me la sí. entendieron, pero queda muy No, claro. no, estaba clara, Bueno. pero digamos que teníamos la confusión porque siempre se había aplicado la norma esa de que gana porque era un candidato que se sumaba igual a los otros, pero sí necesita la mayoría absoluta. Nacho, Claro que ya sí. que estamos hablando del tema, yo ayer les tenía una noticia que no se las pude contar, Claro. pero que está muy relacionada con todo este tema de las elecciones, y es porque ayer la Misión de Observación Electoral, que es la MOE, entregó un informe de los municipios que están en riesgo electoral. Ellos dividen lo que es fraude y por el tema de violencia. Por Sí. fraude y tema de violencia se consolidaron como tal 35 municipios. Por el tema de fraude electoral, 63. Pero me sorprende que por el tema de violencia, o no me sorprende, pero ellos incluyen lo que es el municipio de Medellín. Son en total 46 municipios, pero a Medellín lo incluyen en riesgo extremo. Ellos tienen riesgo extremo, riesgo alto y riesgo medio. No le puedo creer, Medellín en riesgo Medellín extremo. en riesgo extremo, al igual que el municipio de Bello. Wow. Ellos manifiestan que todo ese tema que se ha venido presentando en la ciudad y todo el tema de disputas podría generar inconvenientes el día de las elecciones. Preocupante. Pero supone Sí, uno, sí. Nacho, que eso en el caso de Medellín debe ser en algunas zonas muy puntuales, Obvio, o sea, obvio. muy Sí, Belén sí. arriba. Bueno, ¿y será que tiene algo que ver con eso que está diciendo de violencia? La pregunta que hizo hoy el presidente, si quieren o no Ay, sí. que esté la ley seca para el día de las elecciones. ¿Ustedes qué piensan? Así, Para pequeñito. mí, le digo la verdad, ni fu ni fa. A mí la ley seca me parece una bobada. Sí, a mí también. Eso pues como que no altera nada. A mí me parece una propuesta Por ejemplo, a Germán populista de un Mendoza. presidente impopular. A mí, Sí, yo no soy señor. el gran tomado, pero No, de yo vez no en tomo. cuando. Entonces, eso como que A no... mí no Y me después afecta Nacho para que nada. va a ir a votar, vota, si se tomó los Claro. tragos, si no los tomó, Pues, si no va a sino la que- casa y vive Pues, con sí, los sino Sino que que amigos. juicio de nos ha cierta ido como manera, nos ha sino ido que a de cierta borrachos, manera ¿cómo lo será? que manifestaban y ponían como observación que decía que iba ganando las personas que querían que continuara como la medida de la ley seca, era porque obviamente la política mueve pasiones y hay muchos que son afiebrados y que se puedan tomar sus traguitos y resulta en una disputa. Esa era Yarmil, la- ¿qué más como mueve el pasiones argumento. que un partido de fútbol? Y la ponen- obviamente, sí. Entonces, habría La han que poner- puesto, sí, la han puesto, pero, sí. Pero pues, casos esporádicos. Pero los Pero lo ponen alrededores, en pues. cercanías Pero al no, estadio. pero, o sea, Sí, yo no pero creo que todo todo Medellín, eso. va a No, jugar no, no, Nacional no. Medellín, todo Medellín en ley seca. No. Todo el Valle de Lograr. No, no, Pero no. vean, Nacho, Y eso me además, Y aún así apasiona. así acuérdese los que la toman. gente se toma los tragos hacia ya ley seca. Claro. Pues En la compra casa. desde En la el día casa. anterior en En el la supermercado su No, aquí- provisión y Y se ma- los y toma en ahora la aquí la casa. con gente- el código sí. de policía. que No, la yo gente no lo entiendo tome más en la porque- casa. Aquí me dice Punto en Felipe ese Osa, punto. no, la gente prendidita va y vota por Timo, se equivocan. Nacho, Eso. yo Ay, ay, ay. miro más Que porque le desde coja desde el- el punto en que muchos uniformados
comisionados están pendientes del transporte, de todo el material electoral, de los puntos, prestando la vigilancia, y en caso de llegarse a presentar riñas o cualquier otra alteración del orden público, pues no habría personal para cubrir esos eventos. Lo miro más como desde ese lado. Me parece muy buena su apreciación, Duber. Sí, porque estarían pendientes de los borrachitos, de los enguayabados problemáticos. Me falta, Yasmín, para traer a nuestro invitado a la mesa. Claro que sí, le comento, Nacho, que en el municipio de Río Negro pasaron de tener 6 centros poblados a tener 14 centros poblados. Y esto fue como una medida que tomaron a través del Consejo Municipal con el fin de poder ayudarle a los campesinos a legalizar sus predios. Esa es una de las medidas que está tomando el alcalde y ahí José me mira como extraño, me intimida. ¿Qué es un centro poblado? Un centro poblado no se dividen como en barrios. La mayoría de los municipios están en barrios y veredas, ¿cierto? Los centros poblados es que tiene una condición rural, pero que la mayor cantidad de población no da para tener pues como un barrio y declararlo como zona urbana, sino que crean como pequeñas cabeceras municipales, como aislados. O sea, mejor dicho, a ver, acá un centro poblado en Medellín, no recuerdo de Medellín, pero por ejemplo en el municipio de Caldas. Como barriecitos entre la ciudad y los rurales. Pero es que no, o sea, no alcanzan a tener una cantidad de habitantes, la cantidad de habitantes para declararlo como barrio, porque todavía está en zona urbana, pero están tan distanciados de la zona urbana que son pequeñas cabeceras municipales. Pero eso, ¿qué impacto tiene de que pasen de uno a otro? O sea, ¿tienen algunos beneficios? Claro que sí, de tener de pronto centros de salud como de categoría, no para acudir a una emergencia, pues como una operación o algo, sino que sí les prestan atención, pueden tener unas casetas de acción comunal más grandes que puedan hacer, digamos, capacitaciones o reuniones descentralizadas. Esto lo utilizan muchos de los municipios, que el área rural es más amplia. Pero ¿cuál es el beneficio que encuentra el alcalde del municipio de Río Negro? Es que a través del bono ambiental y de esos centros poblados, lo que ayudan es a que legalicen los predios y a que los ancianos campesinos tengan un bono pensional de pensión vitalicia para su vejez. Se emborrachó la señal en Facebook, me dice por aquí un televidente, porque se nos fue. Qué pesar, no hemos podido saber quién nos bloquea esto. Acá a las 6:30, a las 5:30 pasa algo, por favor, a las 6:30 Mauricio, colabórenos también. con esto. Nacho, denuncia tengo, nos envía una televidente una denuncia y le voy a decir dónde es exactamente el asunto. Es en la calle 10 Sur con 50 F. Si Laurita nos puede presentar por favor las imágenes, hasta video nos mandó, de cómo están las aceras en ese lugar y cómo a los peatones les toca salirse a la calle para poder caminar, porque se toman toda la zona donde está el andén. Pero es que ¿Eso es la basura o los carros? No. No, el andén, el mal estado del andén. El mal estado del andén y aparte de eso, pero también de la los ocupación carros, del sí. espacio público por parte de motocicletas, vehículos, camiones, que esa zona es muy industrial, me dice la persona, Lina se llama ella, nos dice que allí se parquean muchos vehículos e impiden el tránsito de la gente por el andén y lo tienen así, mire, y seguramente se va a poner peor. Alta autoridad. Entonces le repito la dirección, Nacho, para ver si pueden colaborar las autoridades. Calle 10 Sur, 50 F. Lina Moreno, ¿ya vio pues las últimas del ministro de Transporte o no? Pues sí. Pero es que ahí uno se queda como... ¿Pero cuál vio usted? Como con la duda de que estaba diciendo que las motocicletas no podían transportar domicilios, pero ojo que después salieron diciendo, el del INVIMA dijo pues que no había ningún problema, que sí los pueden transportar. Obviamente la pregunta, y esa respuesta del ministro de Transporte fue respecto a la pregunta del INVIMA, diciendo que sí estaban cumpliendo con todas las recomendaciones y todas las exigencias, digamos, para transportar alimentos. Que le llenan una pizza en su cajita, pero una moto, yo eso no le veo problema. Lo que pasa, Nacho, pero entonces yo creo que entonces eso es la guerra contra Uber, porque ya Uber domicilios. Pero después de todo esto... Muy extraño, ¿no? Que salga ese cuento, una cosa de toda la vida, y ahora no han sido capaces de reglamentar el mototaxismo en la costa. Exactamente. Es que por Dios, nefasto. Pero entonces ahí va Nacho. El ministro de Transporte de este país es nefasto. No. Esa fue la pregunta e inicialmente... Pero salió el decreto y todo. Pero esta mañana habían dicho, o sea, esta mañana incluso aclararon diciendo que no, o sea, que simplemente había sido pues como una mala interpretación ante la pregunta del señor del INVIMA.
Exactamente. Como todo acá que se Pero saca lo del que sí es cierto es que dijo que sí pueden seguir prestando el servicio a domicilio. Lo que sí ponen en cuestionamiento, Nacho, es esa premisa que tienen algunos establecimientos, que si en 30 minutos no le llega el pedido a usted, se lo dan gratis. Pues, o sea, incluso se han reportado muchos accidentes y que ponen en riesgo la vida de estos domiciliarios. Pues Pero porque eso funciona en todo el mundo. Pero aquí Hombre, alegan vale, eso, unas Nacho. pendejadas, por Dios, que no. Pero a en vez uno no de- le llevan los domicilios en moto todo el tiempo. Sí, claro. Y alguna vez le dicen, si no le Claro. llegan 30 minutos, usted no tiene que pagar. Ya, él sabe. Y si está haciendo esa promesa es porque sabe que cumple. Pero eso es muy extraño, Nacho. Vea, usted tiene razón, porque usted se imagina usted pidiendo un domicilio mientras le llega en carro, la cosa demora más. En Con moto estos sí es más tacos. fácil, No, claro. no, imagínese. claro, le llega frío, unas papitas a la francesa. Después de 10 minutos en la bolsita. no. Así todas Un día como ayer le llegas para el desayuno si lo piden en la noche. usted se imagina. Bueno, señores, O tiene que vamos ser- a meterle tiene que ser filosofía. en dron. Bueno, también, claro. no, eso, Germán, el día que eso salga lo van a pero reglamentar. ya hay ¿Usted se imagina prohibido la mandar en reglamentación en Colombia? No, total. Vamos a meterle filosofía a esta sociedad. ¿Qué nos está pasando? Nuestro invitado ya lo vamos a hacer ingresar. Volvemos con ustedes. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Prodiagnóstico IPS. Tenemos las mejores tarifas en ayudas diagnósticas, resonancias magnéticas, tomografías, ecografías, rayos X y mamografías, entre otros. Visita nuestra nueva sede, cerca de la estación del Metro del Poblado, teléfono 520-8658. RG Colchones llega a Colombia. Productos de alta calidad y tecnología al alcance de todos. Dormir bien está más cerca que nunca. Encuéntranos en Premium Plaza, Florida, Puerta del Norte, City Plaza, Portal de la 80 y Plaza Imperial. Aquí estábamos en el debate, porque aunque ustedes no lo crean, nos vamos a comerciales y se arman los debates. Lo analizaremos con calma, pero señor. definitivamente, Lina Moreno y a mis compañeros de la mesa, la tecnología está cogiendo mal parado a los gobiernos. Sí, señor. No estaban Están preparados. caminando a una velocidad que ellos ni la entienden. No saben cómo. Ustedes pusieron ejemplos que mejor dicho. Sí, señor. No Están saben Bueno, cómo cogerlo. filosofemos. Sí, señor. Don Francisco Cortés, decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Antioquia, bienvenido, ¿cómo me le va? Muchas gracias, Nacho. A usted yo lo había invitado con don Germán Mendoza en nuestra anterior versión de este programa y a mí me gustó mucho un montón de cosas que usted nos dijo ese día. Nos habló de populismo de derecha, de populismo de izquierda y nos dio unas cosas maravillosas. Pero hoy lo quise invitar porque estamos como cansados, yo no sé, la sociedad colombiana, o será por los medios, o será por las redes sociales. O sea, ayer tuvimos un invitado que nos decía, ¿cómo fue el ejemplo? Hombre, es que me cogió haciendo tal cosa por bobo, ¿cómo se dejó coger por bobo? Pero o sea, el colombiano es como buscando a ver quién me ayuda a hacer con quién hago la fila, dónde tengo la rosca. ¿Qué le está pasando a la sociedad colombiana? Bueno, muchas cosas le pasan a la sociedad colombiana. Pero, pues por lo que está diciendo usted, me imagino que quiere que hablemos un poco de corrupción. Eso es, para allá vamos pues, por sí. los lados. La corrupción pues es una cosa que ha afectado profundamente la sociedad colombiana en los últimos años y se ha disparado de una manera impresionante con los famosos escándalos de Odebrecht. Pero eso no es un asunto de Colombia, ¿no? Eso es un asunto Mundial. mundial, pues. O sea, la corrupción es un fenómeno más o menos mundial. O sea, se salvan pocos países de que la política y la economía no se vean involucradas en temas de corrupción. Pero sí es desastroso lo que ha pasado en el país porque los jueces, las altas cortes, el Congreso, el Ejecutivo se han visto envueltos en escándalos, algunos todavía no probados, pero hay una serie de situaciones que muestran que la clase dirigente, económica, política ha perdido unos ciertos mínimos éticos para actuar y por lo tanto entonces están desbocados en el proceso de acumulación de riquezas y de poder. Usted me habla de ética. Es Claro, una palabra la muy ética, utilizable. o sea, es que- Entonces, si los que nos mandan están perdiendo toda esa ética,
¿cómo lo está asimilando toda la gran población? O sea, ¿cómo se va desencadenando eso hacia abajo? Y Lina tiene una pregunta. Yo le tengo una pregunta y es que usted se refiere específicamente en este momento a la clase política, pero Nacho lo empezaba muy bien esta entrevista diciendo, es que nosotros incluso somos una sociedad solapada. Cuando empezamos a criticar a todo el mundo de que es que está recibiendo coimas, de que claro está comiendo por debajo, de que tiene sus cuentas, el que va de impuestos no lo está haciendo bien. O sea, tampoco es un ejemplo para la sociedad. El que se mete a la fila, el que busque el amigo aquel para que me agilice el trámite que estoy buscando, para que me ayude con un puesto. Eso es una cosa que se contamina y entonces digamos que el que señala con el dedo es porque está haciendo eso, pero en una escala más bajita. ¿O es una conducta inherente del ser humano? ¿O somos los colombianos todos así? No, yo creo que eso tiene que ver con una debilidad de las instituciones. Y donde se produce esa debilidad de las instituciones, los hombres pues pueden utilizar instrumentalmente sus relaciones económicas o políticas para enriquecerse o para tener más poder. Eso es lo que pasa, por ejemplo, acá en Colombia, pues las instituciones son débiles. Sí. Entonces, no es una cuestión de naturaleza, el hombre no es por naturaleza corrupto, como dijo algún gran político colombiano, sino si no existen esas instituciones y si no existe digamos, procesos de educación a través de los cuales las personas aprenden a respetar los mínimos éticos que tienen que ver con entender el sentido y función que debe jugar una persona en la sociedad, pues entonces se empiezan a pasar todas estas cosas en todos los niveles. O sea, hay la gran corrupción y hay la pequeña corrupción, y esa la tenemos desde hace mucho tiempo. Sí. Pues es decir, una cosa grandísima. Sí. Usted dice, son instituciones débiles, pero usted habló de una palabra que nunca le hemos hablado aquí, Germán y todos, ética. Sí. Las personas que tienen ética, yo no sé, los tengo como personas recias, templadas, o sea, esta es la línea de la ley, yo estoy ahí, ¿sí o no? Porque la ley está escrita, la norma se transforma, ¿sí o no? ¿Será que todas las instituciones están carentes de ética completamente? Nacho, pero sí, lo que pasa es que la ética dice, es... Qué pena le complemento. Yo lo que le entendí, no sé si estoy equivocada, es que son las instituciones tal vez las que vuelven, o sea, yo puedo entrar y puedo tener mis principios y puedo decir yo esto no lo hago, pero cuando entro a la institución me dejo contagiar de lo que pasa en esa institución que probablemente es corrupta. Y pierdo mi ética y pierdo todo. Y pierdo todo, pues, o sea, ya se me olvida que no iba a robar, que no iba a hacer lo uno y que no iba a hacer lo otro. Sin principios y valores. Sí, las dos cosas van juntas, o sea, la ética es el resultado de los procesos de formación que se inician en la casa, en el hogar, y que se desarrollan en la educación primaria, secundaria y universitaria, si es el caso. Sí. ¿Sí? Digamos que son un poco, no solamente las enseñanzas de los profesores, sino la forma de actuar las personas unas frente a las otras en el colegio, por ejemplo. O sea, si en el colegio no se permite el fraude, y los jóvenes aprenden a entender por qué el fraude no se permite, entonces adquieren una conciencia ética, ¿sí? Con la cual pues van desarrollando otros elementos. Ahora, si nosotros entramos al mundo del trabajo, al mundo del mercado, y eso está totalmente corrupto, pues va a ser muy difícil que las personas puedan mantener sus posiciones éticas, sus posiciones morales. Entonces, bueno, porque es que la ética va acompañada del derecho, o sea, de las leyes, o sea, de las leyes que funcionen. Y en el caso de que las personas rompan las normas éticas o del derecho, deben ser sancionadas de acuerdo a lo que hayan hecho. En el colegio y en la universidad y si es gobernador o si es alcalde. O sea, si no me educan bien en ética en el colegio, no logro, y desde la casa, o sea, arranca en el hogar. Esa formación ética, ¿sí o no? Y ahorita me escribe que es la ética. Llego y caigo en una cosa, como la decía ayer el doctor Don Yasmín, y caigo y digo, soy senador, pero la mermelada tumba mi ética. O sea, en última instancia, entonces esa ética es... No es lo suficientemente es que es un problema fuerte. que nosotros hemos visto acá. O sea, nosotros hemos visto grandes escándalos en los más altos niveles de las instituciones económicas, de los bancos, etcétera, ¿sí? Personajes importantísimos de nuestra sociedad, educados en los mejores colegios del país, en las mejores universidades, en muchas universidades de fuera del país, y de pronto hemos visto que esas personas están involucradas en graves asuntos de corrupción.
O sea, ¿qué es lo que pasó ahí? Pues ese es un problema súper complicado. ¿Qué es lo que pasó ahí? Bien para educados, que, de muy buena familia. ¿Y qué pasó ahí? Con ética y no pasó nada. Corruptos. Claro. Es decir, pues ahí la sociedad tiene que reaccionar en el sentido de que estas personas, vayan, reciban las sanciones, de tal manera que a través de recibir las sanciones se pueda volver a corregir aquello que se ha dañado. De cierta manera usted manifiesta lo de las sanciones como una manera propia de la justicia. ¿Qué tanto nos afecta a nosotros como sociedad el hecho de que no veamos que la justicia realmente sea implacable y que se cumpla? Claro, eso es muy grave que pase. O sea, si nosotros vemos que a estos grandes personajes que por diversas razones se han convertido en corruptos, ellos no reciben las sanciones de justicia, o sea, las sanciones penales, pues eso sí que se refleja en la sociedad, porque entonces, ¿eso qué quiere decir? Es que lo que hacer actos criminales paga, o sea, robar paga, ¿sí? Y si eso sucede, pues entonces la sociedad se descompone más y más y va a ser más difícil poder sacar adelante esta sociedad. Usted no quería que yo fuera pesimista, pero toca ser un poquito pesimista porque las cosas están muy complicadas. El posmodernismo, me pregunta mucho por acá don Hernán Mendoza, ¿qué es eso y cómo ha afectado a los colombianos? O sea, que no fuimos capaces de llegar a esta época de la vida sin tanto enredo. No, el posmodernismo o la posmodernidad, pues es... en filosofía eso hace parte de una serie de conceptos filosóficos que tienen que ver con las filosofías que han surgido después de las filosofías modernas, pero yo creo que ese no es el problema de lo que estamos aquí hablando. Pues ahora, tenemos ahora una serie de asuntos que pertenecen o que se están dando en nuestras sociedades posmodernas, globalizadas, penetradas por las comunicaciones con las redes, etcétera. Pero eso es como otro problema. ¿No? Me parece que ese comportamiento de nuestra sociedad en gran parte, en el caso colombiano, no se da mucho por el narcotráfico y los políticos. Pregunto. Sí, en gran parte el narcotráfico ha sido el gran responsable de una ruptura de valores morales que, digamos, tuvieron mucho más peso hace 20 y 30 años. ¿Sí? El narcotráfico rompió todo eso porque el narcotráfico, al hacer posible la ganancia fácil, hizo caer a muchas personas de nuestra sociedad, de nuestro país, en esa dinámica y eso pues ha llevado a que ya definitivamente sea muy difícil frente a esa tendencia que sigue siendo muy fuerte, poderla contrarrestar. ¿Y los políticos? Claro, los políticos también son un problema en la medida en que los políticos que deberían ser ejemplo de actuaciones racionales, éticas y morales, pues muchos, no todos, pero muchos de ellos no lo son y se han involucrado, unos con actores ilegales del narcotráfico, otros con paramilitares, etc. Y de todas maneras lo que ellos no están haciendo es cumplir el mandato que ellos tienen en tanto que son nuestros representantes, que nosotros hemos elegido y que han llegado a las instancias del Ejecutivo o del Legislativo y no han actuado cumpliendo el mandato que le dio el pueblo, que le dio la sociedad, sino que han distorsionado ese mandato en función de sus propios intereses y por lo tanto han contribuido a crear esta situación tan crítica y tan problemática que hay en el país. Son responsables. A nosotros, como colombianos, los dichos populares nos han marcado de cierta manera o nos han enrutado para ser como delincuentes, porque el vivo vive del bobo, dio papaya, le faltó malicia indígena. Todo eso nos ha calado en el inconsciente y nos ha determinado de pronto como la manera más fácil de ver las cosas y por eso robamos, por eso nos comportamos inadecuadamente.
Esos dichos son viejísimos. Hay un libro de Mauricio García Villegas, que ahorita no me acuerdo el título, pero La Ley y no sé qué. Y en ese libro él analiza el surgimiento de ese tipo de dichos desde la colonia. Bueno, y además él señala cómo la mentalidad de los españoles contribuyó a crear esa mentalidad. Por ejemplo, el vivo vive el bobo, todas estas cosas, digamos, fáciles, con las cuales las personas, digamos, resolvían sus asuntos normales y cotidianos. Claro, pero que pueden ser la base para que el vivo... Pero se quedó como muy entrañado en Colombia, porque uno ve otros países de América Latina, entonces será que nosotros estamos con lo peor de los españoles. Porque eso no lo ve uno en Chile o en Argentina, pues, o sea... Pero en Perú, en Ecuador, en muchas partes se ve, Nacho. Lo que pasa es que no tienen tan acentuado el problema del narcotráfico. O sea, en Colombia. Digamos, hay una... Ese libro de García Villegas es muy interesante por eso, porque muestra cómo en América Latina en general, digamos, en unos países más que en otros puede ser, pero sucedió eso. O sea, esos primeros elementos de ruptura de valores morales se dieron ya desde 1700, 1800, ¿sí? Y esas cosas no han desaparecido, han estado ahí. ¿En qué momento una sociedad vuelve y se endereza, por preguntarlo de esa forma? Sabemos que los alemanes, los suecos tuvieron una Segunda Guerra Mundial, eran países con mucha violencia, o sea, pasaron muchas cosas y en este momento ya pues muchos son unos edenes para vivir. ¿Qué nos está pasando a nuestra sociedad y en qué momento podría enderezarse o cómo podría volver a tomar un rumbo de, no sé, de más tranquilidad, de más paz, de más coherencia, menos violencia? Con más ética. Con más ética, esa estuvo muy bien dura. El asunto es hacer Estas sociedades europeas lograron eso en la medida en que hicieron contratos sociales en los que incluyeron a todos los miembros de sus sociedades o con el fin de que todos los miembros de las sociedades pudieran disfrutar de una serie de derechos, oportunidades y posibilidades más o menos similares para todos. No quiere decir que los ricos desaparecieron ni que les quitaron las riquezas, pero sí se crearon unas instituciones de justicia, ¿sí?, que hicieron posible esa distribución de condiciones sociales para todos, y eso hizo posible, por ejemplo, que Alemania, ¿sí?, se asentara como un Estado de derecho, social de derecho, o cualquiera de los países europeos, pues la mayoría de los países europeos. Entonces aquí lo que nos ha faltado es eso, pues lo que está faltando es eso, es decir, es reconocer la necesidad de que es necesario hacer ese contrato social, el cual nos cuesta a todos. Es un poco lo que está perfilado en el acuerdo de paz, ¿sí? Eso nos cuesta a todos, porque debemos crear las condiciones para que todos, especialmente las personas más pobres de este país, que son más del 80% de la población, puedan tener unas condiciones mínimas que les permitan ir avanzando en su proceso de florecimiento y de crecimiento. Pero a mí me surge una inquietud, profesor. Eso es lo que habría que hacer. Pero nosotros vemos que nuestros líderes, y cuando se habla de eso, de buscar cierta igualdad, de que la gente tenga iguales de posibilidades, que se le respeten todos sus derechos, hay unos que no se quieren ni dejar quitar el poder, ni dejar quitar la riqueza, ni dejar quitar todo lo que manejan y mantener las cosas como están, porque así les ha servido durante toda la vida. Status quo. Sí, pero yo creo, Germán, que no es tanto de cuestión de líderes, es cuestión de cada uno, porque como el líder no se quiere dejar quitar todo eso, el que no tiene tanto busca cómo hacer chanchullo. ¿Cómo acceder? Y llegar allá. Exacto, llegar a otras instancias y hacer la diligencia sin tener que hacer la fila o mirar a ver cómo me le meto. Eso es cuestión de todos, no es solamente de los líderes, sino que de cada uno, de cada persona del Estado, que tiene que asumir ese compromiso. Ahora la respuesta del... Sí, no, yo creo que efectivamente cuando hay una confrontación en la sociedad, en la que unos grupos de la sociedad tienen una posición tan egoísta y unilateral, ¿sí?, pues
eso impide la posibilidad de que el otro grupo de la sociedad que aspira a una redistribución, pues no pueda obtenerla. Y eso mantiene el conflicto, Entonces la sociedad, mientras no encuentre la fórmula para hacer eso, pues seguiremos en esta confrontación y en esta situación Son tan procesos de décadas. Son procesos de mucho tiempo, claro. De mucho tiempo. Claro. ¿Y usted cree que estamos preparados o será que necesitamos... O sea, de varias generaciones. Sí, o necesitamos esos ese caudillo... Esos procesos son de décadas o pueden ser más o menos más rápidos a través de revoluciones. O sea, en la historia, los procesos revolucionarios han llevado entonces a que un grupo social excluya al otro y haga la distribución que tiene que hacer. Y hay un Ahora, proceso... lo que nosotros, digamos, en Colombia lo que hay una cosa más fuerte, digamos, una tradición más fuerte, sería la de hacer eso a través de una vía reformista. Pero una vía reformista que sea posible llevarla adelante. Eso le iba a preguntar, que si hay un proceso de transformación en el país, en las condiciones que estamos, sin entrar en populismo, ni de un lado ni del otro. Pues esas posibilidades están representadas por algunos líderes, por algunos políticos, en este momento, digamos, en este momento electoral, pero sí, hay que esperar el resultado de las elecciones. Pues. Un poco el resultado de las elecciones nos va a decir a nosotros qué va a pasar con este país. ¿Por qué el populismo polariza tanto? Usted alguna vez nos dio una descripción en el anterior programa del populismo de derecha y el populismo de izquierda. Quisiera que me lo repitiera cómo funciona en ambos casos. ¿Por qué, si sabemos que eso existe, por qué comemos de cuento? Sean de izquierda o de derecha, ¿por qué comemos de cuento? La sociedad. No, o sea, porque vamos con ese sueño y esa ilusión y... Idealismo. El idealismo. El populismo es un método político. Es un método político que sirve para llegar al poder, simplemente. ¿Sí? Y ese método, o esa metodología o esos instrumentos políticos los pueden utilizar líderes de derecha, de izquierda o de centro. Lo que nosotros hemos visto digamos, en los Estados Unidos es un líder de derecha que llegó con un discurso populista y ese discurso populista le permitió ganar las elecciones y llegar al poder y continuar su proyecto, que sigue siendo un proyecto populista. El populismo como metodología está centrado en la idea de crear la polarización, de crear la división, porque el populismo tiene dos elementos. El populismo establece una división radical entre el y el gobernante. Y necesita establecer esa división radical para poder triunfar. Entonces, en los Estados Unidos, el gobernante contra el que se enfrentaba el líder populista pues era Barack Obama, ¿sí? Y Barack Obama representaba todo lo negativo que estaba pasando en la sociedad norteamericana en ese momento, según lo pintaban los populistas o el populista. Entonces, por eso el populismo crea esa polarización, necesita crear esa polarización, necesita crear un pueblo que crea su discurso, necesita crear su propio pueblo. Siempre un populista tiene que crear un pueblo, o sea, nosotros somos el pueblo colombiano, pero el populista va a crear su pueblo. El líder populista crea su pueblo, que son aquellos personas adictas o cercanas o que creen en su discurso, y esas personas entonces van a seguir a ese líder, porque además todo el discurso se construye pues, a través de una serie de discursos demagógicos y tiene como finalidad simplemente la consecución o llegar al poder, ganar las elecciones. Okay. Después de que gana las elecciones, el líder populista pues tiene que llevar adelante su gran proyecto, que eso es lo que ha hecho el presidente Trump. Y es decir, pues él ha sido consecuente con su discurso y ha ido llevando y haciendo las cosas que él le prometió a su pueblo, que excluye a la otra parte del pueblo norteamericano. ¿Cuál es la diferencia entre el de izquierda y el de derecha? Y el de centro. Porque la verdad usted nos dijo una explicación muy interesante. El populismo de derecha en los Estados Unidos y en Europa se ha caracterizado básicamente porque construye una relación antagónica con un grupo determinado de la sociedad.
En Europa, ese grupo determinado son los inmigrantes. Los inmigrantes son el problema, ¿sí? En los Estados Unidos ese grupo era también los inmigrantes, pero era también los negros y los latinos, digamos, todo eso hace parte. Entonces, su característica fundamental es crear la polarización a través de la exclusión de una parte importante de miembros de la sociedad. Mientras que el populismo de izquierda, como por ejemplo el populismo de Chávez, estoy hablando de Chávez, no de Maduro, ¿sí? El populismo de Chávez pretendía ser incluyente. O sea, él pretendía que los recursos económicos que tenía Venezuela, que eran muchos por el petróleo, pudieran ser distribuidos entre los sectores más pobres de la población. Básicamente ese era un esquema importante de ese discurso, de tal manera que él pudiera incluir económicamente a ese gran grupo de la población dentro del proyecto de nación. Ahora, que eso después fracasó, eso no es el asunto, la pregunta es solamente esa. ¿Y cómo es el populismo de centro? No, en realidad, populismo de centro, no, fue un error. Okay. Bueno, ¿Y en y acá de Colombia? cierta manera en Colombia, sí, con los candidatos que hay en el momento que están en toda esa batalla para la presidencia, ¿quiénes son los que manejan el discurso de populista izquierda y populista derecha? Yo creo que Petro maneja el discurso de populismo de izquierda. Él dice que no, pero bueno. Y el populismo de derecha ha sido, digamos, hecho e implementado por Álvaro Uribe. Pero en este caso Álvaro Uribe no es Álvaro Uribe es el líder más importante del Centro Democrático y él ha sido el artífice de la creación de un tipo de discurso de derecha que tiene características, digamos, del populismo, ¿sí? Y entonces, Pero venga, ¿cuáles son yo esos? quiero meterme en un tema fundamental y es sobre la sociedad. O sea, no quiero que hablen los políticos, son no los es pueblos? cómo comemos cuento. Vuelvo a esa pregunta. O sea, esto lleva un proceso, le van echando uno el discurso a poquiticos y la gente se lo va comiendo. Por eso, ¿sabes ¿En qué? qué tanto influyen las redes sociales? Entonces empiezan con ese populismo, lo que usted dice, Sí. entonces vamos a este sector del país no existe así y va es. metiendo y metiendo. ¿Cómo la gente va copiando y cómo se va metiendo en ese discurso? Sí, o sea, lo que ha sucedido aquí en el país, y eso no es de ahora, sino ya eso viene de hace unos años, pues el país se ha polarizado como consecuencia del desacuerdo que existe en la sociedad entre las personas que, digamos, han apoyado el proceso de paz, las negociaciones y ahora los acuerdos y la implementación, y el otro grupo de la sociedad que ganó el plebiscito por muy poquito, pero lo ganó, que no han aceptado esa perspectiva de negociación. Y entonces ahí hay una gran fuente de tensión y de polarización entre esos dos grupos de la sociedad, que han sido, digamos, liderados, el segundo ha sido liderado especialmente por Álvaro Uribe y por el Centro Democrático, eso pues no lo vamos a decir. Y el otro pues ha estado un poco sin un gran líder, pues, o sea, no lo tiene, pues, pero sí es una tendencia y un grupo importante. Entonces, los discursos políticos, para justificar y para legitimar cada uno de esos proyectos, están centrados en la construcción de una serie de argumentos que, vistos desde fuera, son poco razonables, ¿sí? Pero son los elementos que sirven para el convencimiento del grupo, de la gente, del pueblo, ¿sí? Para que el pueblo esté detrás de eso. Entonces, tanto en un extremo como en el otro, la argumentación no ha sido una argumentación política racional, sino ha sido una argumentación, sí, populista, trivial. Han recurrido a los sentimientos para buscar mover políticamente a la gente. Como que o sea, dice... no es buscando mediante la razón y mediante la argumentación mover y lograr la movilización de la gente y por lo tanto formándola políticamente, sino ha sido más bien a través de discursos basados
en mover los sentimientos de las personas, en las Se mueve la fibra, emociones. como decimos acá. Y se va más en la pretende- fibra que en educar a la gente. Y se pretende mover la fibra desde esos discursos populistas, prometiendo lo que en este momento ahora carece la sociedad. En este caso, educación, salud, tierras, oportunidades de trabajo, etcétera. O por el otro lado amenazándolos con... Quitar lo Dos. uno y lo otro, Eso es. exactamente. O sea, se juega y la población le va moviendo la fibra, es lo que usted nos dice. Pues es que eso es lo que... Ese es un problema de la crisis de la democracia. Estamos Y mal- ese es un problema no solamente de Colombia, sino ese es un problema universal. Estamos mal en los Colombia. Los partidos y la democracia y las instituciones están muy desgastadas. débiles, es decir, los partidos no sirven para la formación política de las personas. Los partidos sirven para seguir a los políticos y para abuchear unos a los otros. Y ahí... No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. ¿Piensa usted que esto tendrá, la sociedad tendrá que volverse a entender y organizarse? ¿Tenemos futuro en ese sentido? Pues, ojalá. Esperemos, pues, pero... Ay, ay, ay. Por acá me preguntan que si el libro que usted estaba mencionando ahorita se llama Normas de papel, la cultura del incumplimiento de reglas, de Mauricio García Villegas. Bueno, aquí no estaba... Pues que con Pues, semejante título decano, apenas muchas hay. gracias por habernos acompañado aquí, nos cogió la noche. Quería meterle un poquito de filosofía al tema. O sea, la ética, una palabra Nacho. que no la habíamos tenido acá. Todo el mundo habla de corrupción, y de pronto dirá que es falta de ética, pero la ética se corrompe cuando no hay una justicia que le diga a uno es así. O sea, la famosa correíta de la mamá. Aquí le enseñamos ética, pero si ustedes sale la ética, lo pelamos. Nacho, pero hemos hablado también de valores y de principios que están como muy relacionados. Sí, señor. Pero es que, y ahí no solamente yo creo que cabe para pensarlo únicamente de la manera política, sino también de cómo estamos constituidos ante la sociedad. Hace unas semanas nos escandalizamos nosotros por un hecho que ocurrió en el INEM y veíamos, y Germán Mendoza nos explicaba el efecto espectador, que todo el mundo miraba y nadie hacía nada. Nosotros los valores o sea, realmente los deberíamos tener desde la casa, desde la educación que nos dan en instituciones educativas, o cómo es ese fortalecimiento de sociedad para poder cambiar la situación del país. Bueno, ese es un problema de educación. O sea, eso que pasó en el INEM es resultado de un fracaso de la educación. ¿Sí? Porque que unas niñas de 15 años se agredan de esa manera y además utilicen armas, cuchillos, pues nos muestra, pues en realidad nos muestra cómo estamos de mal. Pues la educación está muy mal. La educación en los colegios, se están perdiendo una cantidad de valores y las personas entonces están reaccionando de una forma que es inexplicable, ¿no? Entonces, una de las cosas que hay y que los políticos y que los candidatos en este momento, sobre lo cual deberíamos preguntarles, es sobre la educación, porque la educación está teniendo serios problemas. Y eso tiene que ver con muchas cosas, o sea, eso tiene que ver con la manera como se conforman los salones, las clases, con lo que los estudiantes están viendo, ¿sí? Con las posibilidades que tienen los estudiantes en los colegios para acceder a buenos libros, a buena literatura, a buena cultura, ¿sí? Eso se da en algunos lugares del país, en los colegios privados, en algunas ciudades grandes como en Medellín. Bueno, pero en muchas partes de muchos pueblos, en muchas regiones apartadas, allí no hay nada de eso. Los estudiantes están abandonados y su educación es muy precaria, lo que hace que ellos tengan muchas dificultades para lograr integrarse a la sociedad a través de la formación. Porque es que ese es el punto más importante. O sea, si nosotros queremos aquí superar los problemas, nosotros tenemos que tener una muy buena educación de tal manera que los estudiantes que hayan podido disfrutar y gozar de esa educación, pues salgan al mercado con una actitud y con una visión completamente distinta de la que están teniendo muchachos como los que tuvieron ese enfrentamiento.
Decano, muchas gracias por haberme acompañado. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, todavía tenemos muchos temas y muchas cosas que contarles aquí en Nos Cogió la Noche, la primera mesa de opinión de Antioquia. El escándalo en Colombia está armado y me parece importantísimo. Yo, que soy padre de familia, pienso que la responsabilidad de nosotros cada vez se está volviendo más grande. Hablo referente al caso de esta niña de Bogotá, la hija del general. Sí, señor. De esta persona. Hombre, ¿hasta dónde está llegando la maldad de algunos compañeritos? Sí. ¿Hasta dónde están llegando los confiticos untados de droga? No miden. Cómo a esta niña le dan eso. Y ahí vi la fotografía, una niña muy bien, muy bonita. Por Dios, se murió esta niña de cuenta de alguna charla, alguna pendejada. Y mire. Por Dios, hay que ponerle mucha atención, señores, con sus hijos. El problema de la droga aquí en este país ya no es la que exportamos, es la que estamos consumiendo, la que están consumiendo nuestros hijos. Pero por otro lado, Liliana, que le voy a cambiar el tema de una vez y rápidamente, el doctor Mauricio Tobón debe estar muy contento. El doctor Mauricio Tobón, claro que sí, Nacho. Vea, le cuento que tienen unos resultados bastante positivos y mucho se había hablado de pronto que los municipios habían perdido esa confianza en el IDEA. Recuerden que el IDEA prácticamente es un banco que le presta a los municipios para que puedan desarrollar sus diferentes proyectos. Él menciona que el año pasado se hizo préstamos cercanos a 1 billón de pesos y que este año esperan superar esa cifra, Nacho. Y fuera de eso, ellos decían que venían con unas rentabilidades muy bajitas, pero este año lograron rentabilidades por cerca de 38.000 millones de pesos y en total a los municipios se les desembolsó. ¿Cómo? Repito otra vez. Desembolsó 500.000 millones. Se desenvolvió, se desembolsó. Oiga, no, muy bien los resultados. Estaba como en una situación crítica y logró resurgir. Multica para el Nacional, multica para el Millos, de cuenta de un partido. Sí, Nacho, hombre, y a los hinchas del Nacional, ¿cómo le ocurre? Pero, o sea, les quitaron esas mallas y todas las cosas que hay ahí. Hombre, los otros ganaron, respetemos. Sí, Nacho, desafortunadamente somos malos perdedores. Como sociedad somos malos perdedores. Y por cuenta de la final de la Superliga en la que Millonarios le ganó el partido acá a Nacional y se quedó con el título de la Superliga Nacional, lo sancionaron con más de 7 millones de pesos y 2 fechas de sanción en las tribunas Occidental y Sur. Sí. A un futbolista de Millonarios, al capitán Andrés Cavi, también le pusieron 2 fechas de suspensión y una multa de 520.000 pesos. Y a Millonarios... Se va a empobrecer el pobre muchacho. Y a Millonarios fue sancionado con 3.900.000 pesos. Entre otras, Millonarios también fue porque algunos familiares de los jugadores ingresaron a la celebración en la cancha. ¿Y económicamente qué ha pasado por ahí, José? Económicamente, Nacho, le como cuento... tranquilo, en el país dice que va bien, que la cosa va bien. Sí, Nacho. Positivos. Pues, ¿Sí? Pues, habrá Nacho, que creerle esas cifras macroeconómicas. Nacho, pues sí y pues no, porque Sí, vea, le tengo los datos, hoy Fenalco habló sobre la venta de vehículos en el país. Como yo se lo había dicho, por datos de Andemos, cayeron un 4.7%, según Fenalco. Claro que hay algunas marcas, algunas compañías, caso Chevrolet, Renault, Nissan, Mazda y Kia, que continúan con porcentajes muy interesantes de ventas. De todas maneras, sí hay otras que han caído y hay algunos vehículos pues que no vale la pena mucho mencionarlo, pero que son los más vendidos. Pero en marca, le cuento, por ejemplo, Chevrolet representa el 24.8% del mercado. Llegó a representar casi la mitad. Sí, llegó a representar casi la mitad. Sí, duro. Renault el 19.5%, o sea, le ha recortado bastante. Mucho, porque Renault llegó a estar en el 3º o 4º lugar. Sí, señor. Llegó a caer, sí, a mucha distancia. Nissan el 8.2%. Por encima de Mazda el 7.7%. Muy bien. Y Kia el 7.6%. Mazda dijo, no tanto volumen, vendamos carritos tan y no le vamos a apuntar al volumen. Gama media, los otros están gama vendiendo alta. volumen, carros baratos. Don Germán Mendoza, por aquí un televidente nos dice que 7 muertos, 50 heridos en una escuela en... Vea que es que por aquí llueve, por allá Nos escampa. cuentan, sí. Nacho, pero es que yo la información que tengo es de 15 muertos. Aquí en algunas publicaciones que estoy viendo dice tiroteo en escuela de Florida dejó por lo menos 15 muertos. Eso es en el condado de Broward.
Broward, en el sureste de Florida. Le voy a decir exactamente cómo se llama la escuela. Colegio Marjorie Stoneman Douglas High School, de la ciudad de Parkland, en el sureste de Florida. Y lo que se tiene hasta el momento es una cifra estimada de por lo menos 15 muertos. Obviamente, a medida que va pasando el tiempo, Nacho, las horas, pues se van decantando estas cifras y se sabe exactamente cuántas personas pueden haber perdido la vida. Esos son los tiroteos típicos en las escuelas norteamericanas. Alguien que coge y se agarra a disparar y los saldos son trágicos siempre. Pero por otro lado, ¿usted tiene para contarnos? Yo tengo para contarles, Nacho, que es que me hace acordar del tema de la yidis política, porque ahora van a investigar a más o menos 200 y pico de congresistas y excongresistas por la llamada mermelada en el tema de la reelección de Santos. Y hasta la Comisión de Acusaciones dice que va a investigar al presidente Juan Manuel Santos porque se entregaron puestos a cambio de fomentar o digamos que ayudar a la reelección del presidente Santos. Se está investigando, la Fiscalía está metida en el cuento, la Comisión de Acusación, pero al final pues yo creo que al presidente no le pasará nada porque a la otra investigación tampoco pasó. Sí hubo algunos funcionarios involucrados, está el tema de Yidis Medina, acuérdese que Diego Palacio está involucrado en el tema también, pero aquí está metiendo a muchos congresistas y se va a comparar si hubo coincidencia entre los puestos o cupos indicativos que les dieron y cómo se comportaron a la hora de votar. Oiga, ¿Quién va a investigar eso? Lo investiga la Fiscalía, perdón, la Corte Suprema de Justicia. Es la persona, el ente que investigaría a los congresistas. ¿Y ya para qué? Yo iba a preguntar eso. No, pero sí. Yo iba a preguntar. Ya están que salen, pero no, Nacho, no es tan sencillo. Porque es que hay congresistas en ejercicio y que se vuelven a lanzar y pueden ser elegidos, y ahí sí, porque es que si se encuentra que cometieron un delito, pues esos señores irían a la cárcel. A mí me parece que ahí sí. Lo que yo digo es que no prosperaría en el caso del presidente, porque acuérdense que está esa famosa comisión de acusación que no acusa a nadie y no juzga a nadie y no condena a nadie, y además un caso parecido a la reelección del anterior gobierno que no pasó nada. Es decir, se habló de yidis política, lo que yo le decía, y que ahora están hablando de mermelada, y también están ahí los analistas diciendo, bueno, eso lo hacen todos. Entonces entregan lo que decía ayer el doctor Tobón, entregan plata para los congresistas, para los proyectos de sus regiones, en eso lo disfrazan, y para proyectos de gobernabilidad, voten a favor de esto y lo otro, práctica de toda la vida, y no sé si eso será castigable con cárcel. Aquí pero al menos, eso confirma de alguna manera lo que estábamos hablando ayer, Germán. Entonces, muy triste porque lo que decía ahorita Nacho, entonces, ¿ya para qué? Se va a votar de pronto por personas que están dentro de esas investigaciones y va a seguir la misma herencia política, listo, a usted lo sacan porque está en investigación o porque le comprobaron alguna cosa, el que sigue, y se sigue montando los mismos. La gente por eso es que se desanima y se abstiene de votar porque no cree en ello. Desanimadísimos. Desanimadísimos todo el mundo, Nacho, pero sí tiene razón, Lina. Es que acuérdense que yo les estaba haciendo una lista de las personas que tienen cuestionamientos, no necesariamente condenados, pero tienen sus cuestionamientos. Por ética, como nos decía el profesor que se acaba de ir, de moda aquí por en la ética, mesa. una persona de estas no debería presentarse. Se debería retirar. Pero eso es lo que no tienen ellos. Lástima. Bueno, voy con Dube, que lo tengo como abandonado hoy. Usted se hizo la Santa Cruz, Hasta yo también. Y precisamente Oiga, le hablando de cuento Santa que el Cruz, padre que nos puso la cruz no se pierde el programa. Dice qué que bueno. se ríe mucho con nosotros. ¿se le pidió la bendición para este Yo le dije, programa? padre, ¿no? pues no se ría tanto cuando me estaba poniendo la cruz. Entonces me la puso bien fuerte. Nacho, mire, le voy a contar algo que tiene que ver con la iglesia, y es que las autoridades eclesiásticas de la ciudad de Medellín pues hicieron una aclaración, porque a través de redes sociales y diferentes medios han publicado un video donde el comentario dice que a golpes y silbada y con silbatinas fue sacada una mujer de la iglesia La Candelaria. Dicen que porque el sacerdote estaba haciendo publicidad política, la mujer le hizo el reclamo al cura párroco y la gente la empezó a silbar, pero quiero que escuchen ustedes cómo sacaron a la pobre señora. Dice que este video, pues en redes, que este video fue en la iglesia La Candelaria de Medellín, pero están errados porque esto sí sucedió en la iglesia La Candelaria, pero en Caracas, en Venezuela. Entonces las autoridades salieron a hacer la aclaración, a decir que no tiene nada que ver este video con la iglesia. Las autoridades eclesiásticas. La señora se metió a hacer
a hacerle campaña a Chávez? No. El cura estaba haciéndole el campaña sacerdote a estaba haciendo Maduro. campaña política. El padre estaba haciendo campaña al gobierno de allá, la señora lo increpó, le dijo que muy eso no bien. estaba bien. Bueno. Y obviamente el sacerdote incitó a las Pero personas aquí para que la también sacaran. lo hacen, Nacho. Qué pesado. Pues no sacan a la gente así, pero sí hay... O también hacen campaña. También los hacen campaña sacerdotes todo y el mundo hermanos. hace campaña. desde el púlpito lo hacen. Que no Todo el es. mundo hace campaña. Nos decía el estamos en- sacerdote que la conferencia episcopal pues les ha dado instrucciones muy precisas de que pueden orientar a las personas al ejercicio de la democracia, pero no pueden hacer proselitismo desde el púlpito a un candidato X o Y. Yasmino Valle, ¿qué nos va a contar? Nacho, le comento que el asentamiento de Granizal, que está ubicado en el municipio de Bello, es considerado el segundo más grande de Colombia, después de el Casucá en Soacha, Cundinamarca. Sin embargo, le traigo a colación este tema es porque diferentes informes que hace un analista de estudios políticos de la Universidad Nacional manifiesta que las articulaciones que está haciendo tanto ONGs como universidades públicas y la administración municipal son prácticamente ineficientes para la cantidad de atención que demanda esta población. Recuerden que es el segundo asentamiento más grande de Colombia. Estamos fallando ahí. Toda esta historia de que, de hecho, creo que fue el señor Fernando Londoño el que alborotó con el cuento del arzobispo, del obispo allá en Cali. Ah, sí, señor, le Entonces, teníamos una eso ayer. película. Entonces, permítame, Germán, deme una noticia para que Germán nos haga esa aclaración, porque aquí me están diciendo, pues, me están haciendo referencia a eso, pero no, eso ya sale una aclaración. Es que no podemos creernos todo lo que nos dicen por ahí. Exactamente. Lo que sí hay que creer, Nacho, es que el Centro Histórico de Río Negro, después de 30 años de estar atrasado en el sistema de acueducto y alcantarillado, va a tener una renovación. Las obras van a empezar el próximo 20 de febrero y pues obviamente dice el secretario de Hábitat de la alcaldía, el señor Jorge Rivas, que van a tener una renovación bien interesante. A las personas les están pidiendo muchísima paciencia, están mejorando la calidad de vida de todas las personas que habitan allí y sobre todo de este punto que es fundamental, el Centro Histórico de Río Negro. Dice que van a cambiar incluso las luminarias, las van a poner por otras que son menos contaminantes y que ahorran energía y que adicional las personas que tengan alguna duda frente a los cierres de las vías para hacer estos trámites se pueden comunicar directamente con la Secretaría de Hábitat en la Alcaldía de Río Negro. Se le pone ese tema tan bueno. Es buenísimo. Lili, si usted se encuentra un letrero por allá en la Avenida Oriental que dice vía al Centro Histórico de Medellín, ¿usted a dónde iría? ¿A dónde iría? A ninguna parte, porque es que aquí no hay centro histórico. Aquí quedó la iglesia de la Candelaria, el resto todo lo tumbamos. Sí, Y no la de Veracruz, Nacho. ¿Ah? La de Veracruz, que Y es la, la vieja. la Veracruz, sí. O sea, todo aquí lo tumbamos. Aquí Sí. centro histórico no. Santa Fe de Antioquia, Cartagena. Para el Ya- centro. Prado Centro. No, eso que No, tampoco. eso queda muy poquito. Por Dios. Es que dicen, entonces usted me puso a pensar eso y yo digo, Río Negro, centro histórico. ¿En de pronto dónde? la casa donde se hizo la Pero y por el Constitución. museo. del 80 y Exactamente. pico, ¿sí o no? Pero el resto usted llega allá y eso... Esto no es como Jericó, que es bonito, todavía conserva edificios... Así es. El pero Retiro también centro es muy histórico. bonito. Centro Bueno, vamos... histórico Popayán. Ese es Sí, otro, señor, bonito. es Yo muy no sé si en bonito. Cali se ha conservado, yo pienso La que plaza no. de Caicedo, pero... La Candelaria en Bogotá medio se ha conservado. Sí, no sé, esa mucho- se mantiene El barrio activa. San Antonio. No, Bogotá centro sí se histórico, no, mantiene Medellín, activa. barrimos con todo lo que quedaba. Aquí no quedó nada de centro histórico. Ay, pero si Queda un nada lo histórico declaran que de no lo dejen ver patrimonio. porque también lo barren. No, vea, queda un poquito de lo que se puede recordar que era antes, de pronto el pueblito paisa y eso, pues sí, ya Ay, le no, pusieron ni un siquiera poquito. no se puede. No me toques el pueblito Mira, paisa que no me da como pique acá la ira, lengua, sí. que en Navidad Hágale. estuve por allá No, y me no, llevé no, la no, no, decepción más grande porque la terraza eso era un pantanero Dube. impresionante. Nosotros- Y lo que denunciamos en algún momento Sí. acá que se habían llevado todos los enseres de la escuelita, de la barbería. Los inmuebles. Déjeme decirle que eso Bueno, no hay señor. absolutamente Y no dan Le tengo que respuesta porque tengo tampoco. muchas noticias. No, el pueblito paisa lo Pero vamos a tener que entonces hablar. le aclaro. Ay, sí, pero si acláremelo, no dan Fernando, respuestas de la y, administración. era como el Imagínese. cura Hoyos. No. El arzobispo de Cali. Entonces, mire, lo que pasa es que se le había acusado allá, se me olvida el nombre, José Fernando, que él es de aquí de Antioquia. Sí, ahí el... Bueno, el obispo. el obispo de la diócesis de Cali. Entonces lo estaban acusando de que estaba obligando a los sacerdotes... Brigar. No. A los sacerdotes a que votaran por candidatos de las FARC porque si no los iba a suspender a todos.
Eso resulta que yo no sabía cuando se conoció la historia, era que lo había dicho el señor Fernando Londoño. Darío de Jesús Monsalve Mejía. Darío de Jesús Monsalve. El señor Fernando Londoño lo dijo en un programa que tiene en radio y acusando a este obispo de haber hecho eso en una reunión en Cali. La reunión no fue en Cali, sino en Tuluá. Era un encuentro con sacerdotes, pero sí es cierto que Monseñor Monsalve tenía una reunión con los candidatos de las FARC. Ellos habían pedido una cita con él, se reunieron con él y él dejó encargado a otro para la reunión que tenía con los sacerdotes y se retiró a la reunión. Es lo que explica el comunicado que envió la Arquidiócesis de Cali. Nunca, dicen ellos, las personas que firman el documento y que estuvieron en esa reunión, nunca Monseñor Monsalve nos dijo que teníamos que votar por nadie, ni nos amenazaron con expulsarnos. Ese comunicado se publicó ayer, aclarando la situación. Sí se reconoce que el señor Monsalve, Monseñor Monsalve, se reunió con unos señores de las FARC que estaban haciendo proselitismo allá. El señor siempre apoyó el proceso de paz, ha sido siempre como garante de ese proceso de paz, también participó en esto, pero de ahí a que los obligara y que los amenazara con suspenderlos, pues al menos en el comunicado lo desmiente. Bueno, ¿hoy es el día de qué? San Valentín. Bueno, eso nada que ver con nosotros los colombianos. No, Sí, por la plata. Espere, Nacho, hoy es el día. Sí, en Flores. No, por Dios, hoy es el día que hay que consignar la cesantía. Exactamente. Perdónenme. No metamos en o sea, sirve para la economía, para la pero yo pues no voy a economía. llegar a decirle feliz día de San Valentín, feliz día de San Yo espero Valentín. mi regalo. No, eso es por la otra cultura. De cierre, ¿qué le pasó al metro? Pero muy resumidamente, ¿qué se supo? Vea, Nacho, vea, lo que dice el Metro de Medellín, aunque ha sido muy criticado, es que se ha venido analizando la situación, que pudieron haber sido fallas externas. Ellos dicen que de pronto de la cantidad de agua y de lluvia que se ha presentado, lo relacionan de pronto con truenos y demás, pero la concejala del Polo aseguró que algo nos están escondiendo, que el metro tiene que darle la cara a la ciudad y dejarnos de esos cuenticos de que falla técnica, novedad técnica, y al final nunca nos explican qué fue lo Ahí que está pasó. María Paulina Aguinaga, pues muy pendiente, porque como que hay, me cuentan buenas fuentes, muchas irregularidades que, aunque es una empresa con muy buen reconocimiento a nivel nacional, hay cosas ahí. Si usted me permite, antes del cierre, una cosita con el respecto al metro. Mire, no se trata de que no queramos el metro ni que lo ataquemos. No, para nada. No, todo el mundo quiere el metro. Yo creo que no puede decir nadie que odie este sistema de transporte, pero sí necesitamos explicaciones. Sí es bueno que las cosas se digan como son, que se diga la verdad, y si fue un atentado, fue un atentado, si fue esto, lo otro, si fueron rayos y centellas y huracanes, pues que fueron esas cosas, pero que digan la verdad. Nacho, el hecho también ahí frente al tema del metro es que fueron varias circunstancias el mismo día, en la mañana y en la tarde, entonces Y en eso es lo que diferentes genera líneas. ciertas suspicacias. Y una de cierre, tema deportivo, Nacho, se jugó la primera parte de la que del algunos Tottenham. consideraban, el Tottenham fue ayer, Nacho, de la que consideraban final adelantada Real Madrid-PSG. Ganó 3-1 el Real Madrid, está en su casa, tenían el partido muy enredado. ¿Estamos tristes todos? Están tristes los hinchas del Barcelona, me incluyo. Pero queda la segunda parte, que será en París. Y la otra, Nacho, fue que el DANE entregó una serie de encuestas hoy, o entregó mejor una serie de datos de los estudios que ellos realizan. Por ejemplo, las importaciones el año anterior crecieron un 2.6%. La producción real de la industria manufacturera fue del menos 0.6%. El año anterior las ventas reales del comercio minorista fueron negativas en el menos 0.9%. Y la ocupación hotelera fue del 56.3%. Vamos a hacer una pausa porque Germán nos va a contar una cantidad de noticias que acontecieron hoy en nuestra región. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. RG Colchones llega a Colombia. Productos de alta calidad y tecnología al alcance de todos. Dormir bien está más cerca que nunca. Encuéntranos en Premium Plaza, Florida, Puerta del Norte, City Plaza, Portal de la 80 y Plaza Imperial.
¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Cosmovisión Noticias. Mucha atención, siguen apareciendo partes de cuerpos humanos en aguas del río Medellín. En las últimas horas las autoridades encontraron 2 piernas en jurisdicción del municipio de Barbosa. El hallazgo se produjo en horas de la mañana en las veredas El Hatillo y Popalito del municipio de Barbosa. Se encontraron pues ya partes de este cuerpo en distintos momentos, pertenecen al mismo cuerpo. Sin embargo, aún no hay información clara. Al parecer, las piernas halladas pertenecen a un tronco masculino hallado la mañana de ayer en el municipio de Girardota. Algunos expertos analizaron el porqué de estas conductas. Hablar de este tipo de personas es hablar de ciertos trastornos mentales o de tipo o de personalidad. ¿Sí? Hay personas como es el trastorno antisocial de la conducta, que puede haber un goce y un disfrute en este tipo de actividades. Las partes halladas por las autoridades fueron embaladas y llevadas a medicina legal para tratar de establecer su identidad. Y en el municipio de La Unión, en Antioquia, fue capturado un hombre por agredir con un machete a un perro. El animal perdió uno de sus ojos y una pierna. Lo grave del caso es que al hombre lo dejaron en libertad. Una persona agrede con arma blanca a un animal criollo de esta localidad. Allí en el sitio se le prestan los primeros auxilios del animal y es llevado a una clínica veterinaria del municipio de Río Negro. La herida que presenta es considerable, proporcional a la altura del ojo, quienes los funcionarios de la Policía Nacional le prestan los primeros auxilios con una venda en el rostro y es llevado oportunamente a la clínica. Un delincuente conocido con el alias de Maracuyá fue ingresado a la lista Clinton por estar vinculado a la denominada oficina. Los bienes de esta persona entraron en extinción de dominio, bienes en la ciudad de Cartagena que ascienden a más de 1 billón de pesos. En este momento se está materializando las medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 4 bienes inmuebles ubicados en Cartagena, concretamente en el sector de Pasacaballos y Mamonal, por valor de 1 billón de pesos. Estos bienes pertenecían a Javier García Rojas, alias Maracuyá, señalado de ser presunto integrante de la conocida organización La Oficina. En una investigación desarrollada por la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio, el CTI, con el apoyo de la DEA, se logró la identificación de estos bienes y que pertenecían a estas personas y unas empresas que posiblemente podrían ser testaferros. Denuncian aumento de la inseguridad en el municipio de Sabaneta, más concretamente cerca a una clínica universitaria en esa localidad del sur del Valle de Aburrá. Uno de los casos más recientes es un joven a quien le fue hurtado un costoso saxofón. Y cuando regresé por el carro a las 11 de la mañana, encontré las 2 cerraduras de las puertas delanteras del carro dañadas, con las puertas rayadas, y hacía falta pues el radio del carro y el saxofón. Yo llegué y no me daba por enterado ni a qué hora fueron los hechos. Entonces un vecino que fue testigo me informó que aproximadamente a las 9:45 de la mañana la alarma del carro estuvo sonando y que observaron 2 sujetos en una moto NKD con las placas tapadas, y solo lo alcanzaron a observar pues al momento en que ya estaban terminando el hecho. El vecino me informaba también que él ha sido víctima de varios robos y también en la zona han hecho muchos daños a varios carros. Hay confusión por un video que está circulando en redes sociales donde es sacada a la fuerza una mujer de una iglesia católica por reclamarle al sacerdote al hacer proselitismo político. El párroco de la iglesia La Candelaria, que se menciona en el video, dijo que los hechos ocurrieron en Venezuela y no en Colombia. Las autoridades eclesiásticas de la ciudad desmintieron este video que viene circulando en redes sociales, en el que se afirma que esta mujer fue sacada a empujones de la iglesia Candelaria de Medellín por reclamarle al sacerdote presuntamente porque estaba hablando de política. En la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Candelaria en Medellín no ha acontecido ningún acontecimiento con ninguna persona. Este video debe ser de otra parroquia o de otra parte distinta. El hecho, que tiene consternados a varios feligreses, ocurrió en la iglesia La Candelaria, pero de la ciudad de Caracas, en Venezuela. Medellín no tiene nada que ver ahí en eso. Es más, la iglesia que aparece en el video no es la iglesia de la Candelaria de Medellín. El sacerdote recordó que tiene instrucciones precisas desde la conferencia episcopal para no inmiscuirse en temas políticos.
Es momento de hacer una pequeña pausa para comerciales, pero ya regresamos con más Cosmovisión Noticias. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Atención a esta frase: las mujeres no pueden vivir sin pipí. Esa fue la respuesta que aparentemente le dio una funcionaria de la alcaldía de Medellín a una mujer quien declaró y denunció constantes agresiones de su esposo, quien además es agente de la Policía Nacional. Esta mujer lleva varios años recibiendo maltratos por parte de su pareja sentimental. Manifiesta que estaba embarazada de gemelos y que por una golpiza los perdió. Es violencia sexual, psicológica, física, económica, o sea, toda la que usted quiera. En este momento, pues ya el señor tiene sus restricciones, sus cosas, pero como él sabe que no, ya me manda a golpear, me manda a amenazar. A través de las redes sociales, una concejala denunció el caso de esta mujer. Según la víctima, no ha recibido apoyo por parte de la administración municipal. Cuando me sale la doctora Luisa Fernanda Flores, me dice que en el problema la alcaldía no trata de inmiscuirse mucho porque hay muchas mujeres que no pueden vivir sin pipí. Me pareció una expresión desobligante, porque es que pues es lo que ella piensa como persona. El caso ya ha sido conocido por todas las autoridades y según la mujer, la fiscalía la clasificó en riesgo alto de feminicidio. El Metro de Medellín le debe explicaciones a la ciudadanía por las constantes fallas en la prestación del servicio. Esta afirmación la hizo la concejal de Medellín, Luz María Múnera. Asegura también la concejal que la ciudad no está preparada para estas fallas. Lo ocurrido en el día de ayer en el Metro de Medellín ha generado una cantidad de críticas. La concejala del Polo asegura que el sistema de transporte le debe una explicación a la ciudadanía. ¿Cuál es el tratamiento que le estamos dando? Primero, reposición de equipos. Es que los equipos hay que reponerlos, eso no es eterno, eso no trae un letrerito que diga esto durará toda la vida. Segundo, a mantenimiento, y tercero, a repuestos. Y creo que es hora de que el metro deje de ser el búnker que creen que eso no es patrimonio público y que ellos no tienen que darle explicaciones a nadie, y se siente con esta ciudad a decirle cuál es el problema que tenemos hoy. Además, la corporada cuestiona el plan de contingencia que tiene la ciudad y el área metropolitana en el caso de que el sistema falle. Esta alcaldía tiene planes de contingencia serios porque lo que vimos ayer es que les queda grande una crisis del metro. Se cae el metro y la ciudad se cae. No puede ser. Por su parte, el Metro de Medellín manifestó que 30 personas trabajaron durante más de 15 horas para solucionar el problema. Además, aseguran que se descarta que haya sido por temas de mantenimiento y se analiza si la falla se presentó por descargas eléctricas. La concejal de Medellín, María Paulina Aguinaga, asegura que la Contraloría encontró algunos hallazgos fiscales por sobrecostos en un proyecto energético de EPM en Panamá. Asegura la concejal que el proyecto tiene 6 veces el valor de lo que se presupuestó. Que la Contraloría General de Medellín sacó un nuevo informe frente a una de las auditorías que realizó al proyecto hidroeléctrico que EPM desarrolló en Panamá. Yo ya lo había denunciado desde el año 2016, hice 2 debates de control político en la que fui insistente que cómo era posible que una hidroeléctrica de tan solo 32 megavatios pasara de un costo de $50 millones a 314, y la Contraloría hoy me da la razón. Hay un presunto hallazgo fiscal que asciende a los $145 millones, equivalentes hoy a vuelo de pájaro a más de 420.000 millones de pesos. El Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, reportó utilidades por más de 38.000 millones de pesos durante el año 2017. En este mismo periodo, otorgó créditos por $1 billón. Lo principal es que el IDEA recupera su estabilidad financiera y el 2018 tiene que ser el año de la consolidación. Recibimos una idea perdiendo más de 27.000 millones de pesos y hoy tenemos una idea ganándose más de 38.000 millones de pesos. Es una idea eficiente, una idea que compite con la banca comercial, una idea que le entrega recursos al departamento de Antioquia para el desarrollo de sus principales obras. Hacemos ahora un recorrido por los principales hechos que fueron noticia hoy en el mundo. La explosión que causó la muerte de 4 personas el martes en Oruro, al sur de Bolivia, fue un atentado con dinamita, según informaron las autoridades bolivianas. La policía indicó el miércoles que se usaron más de 3 kilos de dinamita. La detonación mató a 4 personas e hirió a otras 9. Otra explosión de origen desconocido, ocurrida el sábado durante el tradicional carnaval de esta ciudad, había dejado un saldo de 8 fallecidos.
El gobierno había mencionado que se manejaba la hipótesis del estallido de una bombona de gas de un vendedor callejero de comida rápida. La segunda explosión se registró el martes en la noche a poca distancia de la primera. El gobernador de la región, Víctor Hugo Vázquez, aseguró sin más detalles que en el segundo caso estamos seguros que este es un atentado criminal. El Ministerio de Defensa y el presidente Evo Morales afirmaron que no descartan que los dos eventos hayan sido un atentado criminal. El abogado del presidente estadounidense Donald Trump reveló haber pagado $130.000 de su bolsillo. Bienvenidos a los deportes. En pocos minutos, Deportivo Independiente Medellín y Millonarios se juegan el liderato del torneo colombiano. Primer rival fuerte que tienen los de Medellín, que vienen de 2 victorias en el torneo local. Esta noche Independiente Medellín defenderá su liderato ante Millonarios. Un rival peligroso, ¿no? Sobre todo porque él es actual campeón, viene de ganar también la última jornada, viene de ganar un título también hace unos días. Un equipo que viene ya consolidado de tiempo atrás con el técnico, y eso hace pues, que sea un equipo compacto, agresivo, con las ideas claras. Para ello podrá volver a contar con una de sus figuras, luego de pagar 2 fechas de sanción. Se siente esa ansiedad de estar afuera y ver los partidos y poder querer estar dentro, pero no se puede, entonces ya tranquilo, se supo controlar eso y ahorita ya a disposición del cuerpo técnico. En los juegos suma 6 puntos y ha convertido más de 5 goles. Por el lado de Atlético Nacional, las noticias no son buenas para su hinchada. Las tribunas de Occidental y de Sur fueron sancionadas por culpa del comportamiento en la final de la Superliga de este equipo frente a Millonarios. La DIMAYOR ya dio a conocer las sanciones que tendrán Nacional y Millonarios por los desórdenes que protagonizaron en la final de la Superliga colombiana. El Rey de Copas deberá jugar 2 fechas en condición de local con la tribuna sur y occidental cerrada. Esto debido al mal comportamiento de los hinchas, quienes increparon a los jugadores capitalinos cuando estos celebraban el título del torneo. Además deberán pagar una multa que asciende a los 7 millones de pesos. Por otro lado, Andrés Cadavid deberá purgar 2 fechas de sanción por provocar a la tribuna rival y agredir a los miembros de logística de dicho evento. Y también deberá pagar una multa de 520.000 pesos. Y por fin se jugó la primera parte del partido entre el PSG y el Real Madrid en Madrid. Victoria de la Casa Blanca, 3-1. Queda la vuelta en la capital francesa. Se jugó el primer round del juego entre el Real Madrid y Paris Saint-Germain en la Champions League, donde los locales pegaron primero y dejaron en serios aprietos al conjunto francés. En un duelo que desde el primer minuto pagó la boleta por la intensidad en que se desarrollaron las acciones y la calidad de los jugadores que estaban en la cancha, pero el resultado no refleja lo visto en el duelo. El Paris Saint-Germain comenzó ganando al minuto 33 con gol de Adrien Rabiot. A los 45 Cristiano de penalti igualó las acciones. Luego CR7 puso a ganar al conjunto merengue y al 83 Marcelo puso el tercero y definitivo. Con este resultado el Real Madrid deberá viajar al Parque de los Príncipes a defender el resultado en condición de visitante para pasar a la siguiente fase de la Champions. Y así llegamos al final de este noticiero. Muchas gracias a todos ustedes por su compañía. Les deseamos una feliz noche.